Bueno, ahora sí, entramos en materia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a mirar qué, por qué este curso, cuál es la importancia de este curso y un primer barrido sobre los temas que creo que son muy importantes como, como grandes, tal vez, eh, aspectos a destacar que a lo largo del curso vamos a cubrir con un poquito más de detalle, pero para que ustedes tengan esa introducción, ese abrebocas, para que digan, "No, estos son los temas que vamos a tratar y evalúen si les gustan o no. Yo creo que sí, son apasionantes. Entonces, ¿por qué estudiar la economía colombiana? La razón de fondo es esto. Uno puede tomar un curso de introducción a la economía en general. Y ustedes seguramente en los colegios han visto ya cursos de introducción a la micro, introducción a la macro, en fin. Pero la economía colombiana es fundamental porque hay muchos aspectos que no son generales, no todo lo que pasa en Colombia lo podemos explicar con lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Argentina. Hay temas muy específicos, muy puntuales a nuestro país. Y en nuestras vidas, en nuestra situación económica, lo más importante es la nacionalidad. La nacionalidad es determinante. O sea, si ustedes toman dos individuos al azar, que tengan características muy parecidas, pero el uno vive en Alemania y el otro vive en Colombia, pero son iguales, el mismo género, la misma edad, la misma educación, fueron, digamos, tuvieron el mismo tipo de educación, etcétera. Sus niveles de vida van a ser muy distintos y la razón es uno nació en Alemania y el otro nació en Colombia. O sea, la nacionalidad sigue siendo un concepto fundamental, es un concepto central, porque hay muchos aspectos que no logramos explicar con, digamos, teorías generales. Y también hay muchos elementos que dependen de un factor fundamental en todo esto y es que nosotros no vivimos en un mundo donde podamos movernos libremente. No podemos salir mañana a decir vamos a irnos a trabajar a Estados Unidos o vamos a irnos a trabajar a España. Hay restricciones. Entonces, esa falta de movilidad hace que la nacionalidad se vuelva fundamental. Entonces, por eso hay que estudiar la economía colombiana. Estamos en Colombia, ustedes están estudiando economía en Colombia, van a ejercer probablemente la economía en Colombia. Es muy importante que entiendan cuáles son las grandes características de nuestra economía. Listo. Sigamos. Sebastián. ¿Ustedes no ven cómo pasan los slides? Ya, ahora sí. Ahora sí. Yo lo voy diciendo cuando... No, ya estamos en la... ¿Esta es la número 2? Se está Esta pasando es la como más número rápido. 2. Bueno, muy bien. La economía ha tenido muchos cambios en Colombia en los últimos años. Ayúdeme a ir siguiendo porque yo no sé si es que está lento el internet, pero hay que irlas pasando un poco más rápido. Entonces hablemos un poco de nosotros, de quiénes somos los colombianos, qué nos caracteriza. Entonces, algo muy importante es que ustedes van a poder beneficiarse de que tenemos un censo fresco, un censo que acaba de salir, o sea, se hizo en el 2018, se procesó y en el 2019 salieron los datos. Ese censo lo vamos a usar muchísimo, porque ese es un censo que tiene pues, la información más actualizada de lo que está pasando en Colombia. Uno de los datos más importantes de un censo es la población. Y la población la podemos organizar en esta pirámide por rangos de edad. Y aquí tenemos sobre impuestos dos censos, el del año 1993 y el del año 2018. Y las diferencias no podrían ser más grandes. Fíjense, la pirámide del 2018 es una pirámide más angosta, son los datos que están en gris. Es una pirámide donde los grupos de la población que tienen la mayor participación no son los niños de 0 a 4 años o de 5 a 9 años de edad. Ahora los grupos que tienen la mayor participación son ustedes, exactamente el grupo que está, digamos, entre 15 y 19 y 20 y 24. Ustedes hacen parte del grupo etario de mayor peso en la población colombiana. Hasta hace poco eran los niños. Entonces ya no somos un país de niños, somos un país de jóvenes. Y esa pirámide, que se ha vuelto más chata, también muestra que ha aumentado el porcentaje de la población que está en las edades mayores, digamos de más de 50 años, eh, que es algo interesante. Y fíjense ustedes que en esos grupos hay más mujeres que hombres. Y la razón es que con el conflicto en Colombia,
pues murieron más hombres que mujeres. Entonces tenemos en esos grupos de la población, no tanto en los grupos jóvenes, no donde están ustedes, donde es mucho más simétrico, pero en esos grupos tenemos más hombres que más mujeres que hombres. Sigamos. Edad promedio hoy del país, 30 años. En el 85, no hace nada, en el 85 eran 20 años. O sea, la edad promedio en Colombia ha venido subiendo fuertemente. Un colombiano hoy mide en promedio 1,70 m, hombre. Hace 50 años medía 1,63. Y una mujer hoy mide 1,60, también medía 7 centímetros menos hace 50 años. Ese es un indicador de progreso económico. Mejor nutrición, mejor higiene, mejor salud, etc. Todavía la mayoría, estos son datos del censo, la mayoría de la gente en Colombia vive en casas, pero ha aumentado muchísimo. Hay un tercio de la población que vive en apartamentos, o sea, es una población que se ha vuelto más urbana y se ha densificado más la población. Una mujer hoy tiene en promedio 2 hijos. En el año 73 tenía 3 hijos, 3,3 hijos. Y nos hemos convertido en un país con mayor escolaridad, más educado. Hoy la generación de ustedes tiene en promedio 11 años de educación, por lo menos todo el colegio, toda la educación básica, digamos básica y media. Pero los abuelos en Colombia, la generación, digamos, de más de 65 años, tienen en promedio solo 5,3 años de escolaridad. Entonces, en 2 generaciones hemos duplicado el nivel de escolaridad del país. Eso es bueno, es positivo. No nos ha ido tan bien como otros países. En el este asiático el aumento ha sido muchísimo mayor. Pero bueno, por lo menos hemos logrado duplicar en 2 generaciones la escolaridad. Sigamos. Una persona que trabaja en Colombia gana en promedio 1 millón de pesos al mes. Ese es el ingreso promedio de los trabajadores en Colombia. Esa persona trabaja en el sector informal. Es decir, la mayoría de las personas trabajan en el sector informal. Vamos a hablar muchísimo del sector informal. Pero el sector informal es un sector que está desprotegido, que no tiene el acceso a la seguridad social. Es decir, que la persona, por ejemplo, no está haciendo ahorros para el día de mañana tener una pensión. Esa es la característica central de estar en la informalidad. Desprotección social. De ese grupo que trabaja, que hace, digamos, unos meses antes de la pandemia éramos 22 millones de personas, ahora vamos a ver que somos muchos menos hoy. Solo 3 millones, una fracción muy pequeña, o sea, de 22 millones que trabajan, solo 3 millones declararon impuesto de renta, es decir, presentaron una declaración de renta ante la DIAN. Esto es uno de los datos más característicos de Colombia, la baja cobertura del impuesto de renta. Este es un problema al mismo tiempo, porque quiere decir que la base gravable es muy pequeña. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en el curso. ¿Por qué hay tan pocos contribuyentes en el país? Tiene mucho que ver también con lo que acabo de decir, la informalidad. Porque la informalidad es una manera también de escapar del radar de las autoridades. Somos un país que también ha avanzado ya mucho en la provisión de servicios públicos domiciliarios, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, internet, gas domiciliario. Ha tomado mucha fuerza en este momento un problema que tenemos en el país y es la falta de cobertura del acceso a internet. Según los datos del censo del 2018, solo el 43% de los hogares en Colombia tiene internet, digamos, banda ancha. Y ese problema ha sido particularmente severo durante la pandemia, durante las cuarentenas. Porque, ¿qué quiere decir? Lo saben todos ustedes, es absolutamente obvio. Una persona que no tiene acceso a internet es una persona para la cual la pandemia puede significar un retroceso en términos de, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces, ese es un factor que puede convertirse en un potenciador de divisiones, que amplifica brechas, desigualdades. Entonces, por eso la prioridad hoy es subir ese 43% de acceso a Internet rápidamente. Ya lo veremos más adelante cómo se está tratando de hacer. Pero ahí tenemos un cuello de botella. Sigamos. Pero ahí hablé del colombiano promedio. Gana 1 millón de pesos, trabaja en la informalidad, tiene, dependiendo de la edad, tiene un nivel educativo.
Pero los promedios son, digamos, muy poco reveladores. Son muy engañosos, porque vivimos en un país donde hay mucha desigualdad. Entonces, cuando hay tanta desigualdad, el promedio dice poco. ¿Por qué? Porque no capta la esencia, no capta la realidad de un país. Y digamos que Colombia es un país que está lleno de contrastes. Aquí les muestro unos datos también muy recientes, eh, producto de unas encuestas realizadas en el año 2018 por el DANE, eh, donde muestra cómo está la distribución de ingresos en el país. Entonces, imagínense el siguiente cálculo. A cada hogar le medimos su nivel de ingreso y ese nivel de ingreso lo dividimos por el número de personas que viven en ese hogar. Y obtenemos una variable que se llama ingreso per cápita del hogar. Ingreso per cápita del hogar. Entonces, fíjense los colores. Los colores dividen grupos de la población dependiendo de ese ingreso per cápita del hogar. Concentrémonos en una división que es donde arranca el área verde, que es 609.000 pesos. Ese ingreso per cápita del hogar es el ingreso que divide la población entre quienes están en la clase media y superior y los que están por debajo de la clase media. 609.000 pesos por mes en promedio por hogar. Entonces, fíjense lo siguiente. El grupo en la clase media en Colombia es el 30.8% de la población. Y el DANE tiene una caracterización para clase alta, que son hogares en los que el ingreso per cápita en ese hogar está por encima de 3 millones de pesos. En esa condición solo vive el 2,4% de la población colombiana, con un ingreso promedio en su hogar, por cada miembro del hogar, de 3 millones de pesos. Entonces, tenemos un país muy desigual, sumamente desigual. Ahora miremos los que están por debajo de la clase media. Y ahí tenemos 3 categorías. La categoría que está en color naranja o rojo, que es la pobreza extrema, también se conoce como indigencia. Son hogares donde el ingreso de cada miembro no alcanza ni siquiera para comer. Esa es la línea de indigencia o de pobreza extrema, que son 117.000 pesos. Cuando en un hogar, por cada miembro, no hay 117.000 pesos al mes, ese hogar está en condición de pobreza extrema, indigencia. Esto antes de la pandemia, porque ahora todo esto ha cambiado, ahora se los voy a mostrar, era el 7,2% de la población. Hay un segundo grupo que no está en indigencia, pero sí está en pobreza. Es decir, cuyo ingreso no es suficiente para alimentarse, para vivir, es decir, pagar una residencia, pagar una vivienda, para tener acceso a servicios públicos, vestuario. Entonces, esa línea de pobreza en Colombia está definida por el DANE, haciendo un cálculo, digamos, en unas encuestas que son de ingresos y gastos de los diferentes hogares, para ver cuánto es el mínimo que se necesita para no vivir en condiciones de pobreza. Como ustedes ven en esta gráfica, esa línea está en este momento en el país en 257.000 pesos. Y en pobreza hay un 20% de la población. Sumémosle el 7,8% o 7,2% que está en pobreza extrema. Por eso estamos hablando que en condición de pobreza en Colombia está el 27% de la población. Es una cifra alta, pero es una cifra menor a la que teníamos hace 20 años, mucho menor a la que teníamos hace 20 años. Y después hay un grupo que es el grupo mayoritario de la población, es el grupo que más pesa en el país, que son los vulnerables, que no son pobres, pero tampoco son clase media consolidada. Tienen un nivel de ingreso que está por encima de la línea de pobreza, pero por debajo de la clase media. La clase media, ¿cómo se define? La clase media, que es donde arranca el área verde, es 5 veces la línea de indigencia. Eso es lo que se considera internacionalmente como clase media. Entonces, los vulnerables están por encima del nivel de la línea de pobreza, pero por debajo
de la clase media, es decir, por debajo de 5 veces la línea de indigencia. Y en Colombia es el 40% de la población antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir con la población vulnerable? ¿Cuál es el concepto detrás de la población vulnerable? Que está en una posición intermedia, que en cualquier momento, como está pasando hoy, puede regresar a la pobreza, o si el país sigue creciendo y sigue progresando, puede ingresar a la clase media. Pero está en una condición, digamos, donde puede dar un paso adelante o un paso atrás. Desafortunadamente, en medio de esta pandemia, hay muchas personas que estando en condición de vulnerabilidad están regresando a la pobreza. Sigamos. El tamaño del hogar depende mucho del nivel de ingreso. Aquí tenemos la población colombiana, los 50 millones de habitantes divididos por decil. Decil es el 10% de una distribución. En este caso, el 10% de la población. Entonces, en el decil 1, donde está el 10%, los 5 millones de colombianos con menores ingresos, los hogares tienen en promedio 4,12 miembros. En el decil 10, donde está el 10%, los 5 millones de colombianos de mayores ingresos, los hogares tienen en promedio 2,26 miembros. O sea, son hogares más pequeños. Entonces, a la complejidad de los hogares de bajos ingresos hay que añadirle el que son de mayor tamaño. Hay más personas en esos hogares, más personas que deben ser alimentadas, vestidas y a las que se les debe, digamos, asegurar una vivienda. En ese decil, en el decil 1, estamos hablando del 10% más pobre de la población colombiana, el ingreso promedio por cada persona en ese hogar es 90.000 pesos, por debajo de la línea de indigencia. Es por eso que estos hogares están en su mayoría en condiciones de pobreza extrema. 90.000 pesos mensuales por cada miembro. Es muy importante que ustedes se detengan un momento a pensar qué significa vivir en un hogar donde cada miembro tiene un ingreso de 90.000 pesos. En ese hogar hay 4 personas, tienen un ingreso mensual de 360.000 pesos. Recuerden ustedes que el salario mínimo en Colombia es 900.000 pesos. Quiere decir que en esos hogares están lejísimos del salario mínimo. O sea, el salario mínimo no es verdaderamente un mínimo, porque hay muchas personas que viven con menos de un mínimo. Es decir, no se cumple el salario mínimo, no se aplica en todos los casos. Es más, casi un 50% de la población colombiana vive en hogares que no ganan ni siquiera un salario mínimo. El ingreso máximo en ese hogar del decil 1 es de 147.000 pesos. Entonces, ahí están ese 10% de la población. El que más gana en esos 5 millones de personas en Colombia, el que más gana 147.000 pesos. Vámonos al decil 10, vámonos al otro extremo para decir por qué Colombia es un país de contrastes. En el decil 10, el ingreso promedio por cada persona que vive en ese hogar viven 2.2 personas. Cada una en promedio gana 3.678.000 pesos. El que más gana en estas encuestas del DANE, el que más gana en el decil 10, gana en esos hogares, cada persona gana 145 millones de pesos. Entonces, podemos ver el rango. El rango va, digamos, de un ingreso máximo en el decil 10 de 147.000 pesos a un ingreso máximo de 145 millones de pesos en el decil 10. Unas diferencias abismales. La principal característica de la economía colombiana, el principal elemento que va a aparecer una y otra vez, entrelazado con todos los temas, aquí y allá, es la desigualdad. Colombia es un país profundamente desigual. Tenemos un serio problema. Raíces muy antiguas, seguramente vienen desde la época colonial, pero lo más complejo de la desigualdad es su persistencia. Explicar su origen es relativamente más fácil porque tiene que ver mucho con la forma como se hizo la colonización. Entonces, es una colonización donde, como veremos más adelante, hubo muchas actividades de enclave, digamos, explotación de recursos naturales, utilizando mano de obra indígena, mano de obra de esclavos, en fin. El origen es más fácil de explicar que su persistencia a través de ya más de 5 siglos, es decir, ¿por qué se perpetúa tanto la desigualdad? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la desigualdad se reproduce? Eso es tal vez lo más importante y lo más interesante que podamos tratar Profe, de ¿pueden entender. interrumpir? Alejandra está Sí. levantando la mano porque hay una pregunta en el chat. Si quieres, Claro que Alejandra. sí. Adelante.
Mauricio, hay una pregunta de Juan Nicolás Becerra. Que quiere Adelante, saber Juan si los Nicolás. ni- Adelante. Juan Nicolás. Ay, aló. Hola, es que quería saber si los niños estaban incluidos en los miembros de la Sí, familia. sí. Todos los miembros del hogar. Todos. Listo. Así, Vale, gracias. háganme preguntas así. Está muy bien esa interacción. Listo. Listo. Seguimos. Introduzco otro concepto, percentil. En una distribución, el percentil es el 1%. Entonces, el percentil 25 es donde se quiebra o se divide la distribución entre el 25% de abajo y el 75% de arriba. El percentil 99 es la distribución está un 99% por debajo. La población está un 99% por debajo del percentil 99. Entonces, en el percentil 99, para ver ustedes, para que vean el 1% más alto de la distribución en Colombia, de los trabajadores, gana más de 12 millones de pesos al mes. Solamente el 1% de los trabajadores en Colombia, de quienes trabajamos en Colombia, gana más de 12 millones de pesos al mes. Y en el percentil 99,999, es decir, uno en cada 100.000 colombianos, gana más de 526 millones de pesos al mes. Uno en cada 100.000 colombianos quiere decir 10 en cada millón, y 500 en todo el país. 500 personas ganan más de 526 millones de pesos al mes. Muy bien, sigamos. Entonces voy a ver un poco más rápido acá, ya tenemos los conceptos. Fíjense la población que está bajo la línea de pobreza extrema. Hay una pregunta de Juan Sebastián, si quieres interrumpir de una. De una, sí. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Mi pregunta es, o sea, con relación a lo que usted acaba de responder de que los niños se incluyen dentro del grupo. O sea, ¿cuál es el punto de incluir a los niños si ellos no están trayendo un ingreso a la casa, pero aún así se encuentran pues para sacar el ingreso per cápita por hogar? Claro, es para poder saber, porque en el hogar todo el mundo tiene que comer, y todo el mundo tiene que vestirse, y todo el mundo tiene que tener una vivienda y servicios públicos. Entonces nos interesa, en promedio, cuál es el ingreso de ese hogar. Entonces, y por eso la línea de pobreza o de indigencia se establece por persona. 117.000 pesos la línea de indigencia por persona. Entonces, por eso nos interesa dividir el ingreso de ese hogar en el número de personas de ese hogar. Pero cuando hablo de trabajadores, que son las diapositivas anteriores, las últimas que mostré, ahí solo estoy mirando el grupo de personas que trabajan en Colombia. Esos ingresos por trabajador ya no son por hogar. Entonces, siempre tengan la diferencia presente. Hay algunas gráficas que mostré ingreso per cápita del hogar, que son las que me permiten establecer temas como la pobreza o la indigencia, o quién está en la clase media o quién es clase alta. Y en los trabajadores me interesa saber cómo están sus ingresos, simplemente para que ustedes vean la distribución de ingresos, digamos, de las personas que trabajan en Colombia. Gracias. Muy bien, entonces voy a ir un poco más rápido. Ya sabemos que es línea de indigencia, ya sabemos que es línea de pobreza. Esta es la línea de la población colombiana que está en condición de pobreza y la que está en condición de indigencia antes de la pandemia. Fíjense la línea roja. Durante muchos años, toda la década de los 90, ustedes no habían nacido, los complementarios probablemente sí, la población, el 50% de la población colombiana era pobre. Ahora está el 27%, o sea, el país ha avanzado mucho en estos 20 años. La pobreza se redujo a la mitad. La pobreza extrema, o sea, que la gente no tenía ni siquiera con qué comer, en 1999 superó el 20% de la población, una quinta parte de la población colombiana. En el 2019 era el 7% de la población colombiana, o sea, grandes avances. La pandemia nos va a hacer retroceder mucho, pero hubo grandes avances. Desigualdad. Sigamos. Una forma de medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Probablemente muchos de ustedes no lo han visto, algunos sí. El coeficiente de Gini lo vamos a ver en detalle en el curso. Cuando es 1 es lo peor, es la concentración absoluta. Toda la distribución está concentrada en un individuo. En este caso, por ejemplo, todo el ingreso está concentrado en un individuo cuando el Gini es 1. Cuando el Gini es 0, hay una distribución perfectamente equitativa. Todo el mundo tiene exactamente lo mismo, la misma proporción del ingreso total. Entonces, un Gini de 0.6, como tuvo Colombia en 1999, es muy alto, es de los más altos del mundo. Ese Gini ya estaba bajando a 0.51, una reducción importante. Seguramente este año va a volver a subir, pero hay que destacar
que sí, somos un país muy desigual, pero la desigualdad ha bajado mucho en los últimos 20 años. Sigamos. Ministro Cárdenas, yo Sí. tengo una pregunta. Primero, pues en la diapositiva que mostraba esos porcentajes de pobreza e indigencia, hay unos años que faltan. Sí, ¿A qué se la debe eso? buen punto, gracias por recordarme. La información está incompleta, unos años en los que las encuestas no son totalmente comparables. Entonces, estas cifras que les estoy mostrando son totalmente comparables. Perfecto. Un error de las encuestas del DANE, los profesores complementarios les podrán explicar qué fue lo que pasó. Gracias. Y se ve que en 1999, digamos que había un aumento tanto en esos porcentajes de pobreza e indigencia como en el Gini, pues el coeficiente de Gini. ¿Qué sucedió en ese Una año? gran crisis, una de las crisis más fuertes que hemos tenido, no tan fuerte como esta, pero tal vez la segunda más fuerte. Cuando miremos históricamente esto, va a ser la segunda más fuerte después de esta. El país cayó, la economía cayó un 4.2%, el desempleo llegó al 20%, hubo una crisis bancaria, se quebraron muchos bancos. En fin, fue una gravísima crisis que tuvo Colombia en 1999. La vamos a ver en detalle en una de las clases. Perdón, a mí también me gustaría hacer una pregunta, doctor Sí, Cárdenas, claro. Adelante. respecto al ingreso y a las encuestas. ¿Qué tan precisas son estas encuestas? Debido a que yo creo que se hizo un muestreo, por ejemplo, en el ingreso per cápita mensual. ¿Qué tan preciso es aseverar que 500 personas ganan más de 500 millones en Colombia al mes? A ver, las encuestas han mejorado mucho. Obviamente son encuestas, no son censos. Entonces, si queremos poner la mano sobre el fuego, tenemos que hablar del censo. En el censo es donde tenemos unos datos que son, pues digamos que reflejan la realidad de toda la población, el universo. Una encuesta, por definición, utiliza una muestra. La estadística se ha vuelto muy sofisticada y la clave de una buena encuesta está en su muestreo, en tomar una muestra que sea representativa. Las muestras, el DANE se ha vuelto muy bueno en hacer muestras. El DANE es una entidad muy seria, muy competente. Estamos en la OCDE y la OCDE aprobó el ingreso de Colombia después de haber verificado que los estándares del DANE eran buenos. Sin embargo, las encuestas no son perfectas. Ahora, las encuestas de este año, por ejemplo, que han sido vía telefónica, no son tan buenas, porque la gente no contesta igual cuando hay un encuestador del DANE al frente llenando un formulario a cuando alguien lo llama por teléfono. Entonces, la pandemia puede generado un efecto de deterioro de la calidad de las encuestas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, digamos, estas encuestas que les estoy mostrando ahora son bastante confiables. Extrapolar es difícil. Y usted tiene razón en que uno puede decir, según la encuesta, digamos, el percentil 99,999, el punto de corte del ingreso es tanto. De ahí a decir que son exactamente 500 colombianos los que tienen más de ese ingreso, ahí hay un margen de error. Pueden ser entre 480 y 520, pero no es un margen de error mucho mayor a eso. Bueno, vale, gracias. Listo, gracias. Seguimos. Gini, mejoramos mucho. Doctor, tengo una pregunta, qué pena. Adelante, claro. Si en el 99 hubo una de las mayores crisis económicas del país, tuvo que aumentar el nivel de pobreza extrema, pero ¿por qué también aumentó el Gini? ¿Por qué aumentó también la cantidad de personas con mayor dinero en Colombia y la desigualdad? Porque las crisis son particularmente severas para las personas de bajos ingresos y son menos severas para las personas que tienen más ingresos. Lo explico con la crisis actual. Esta crisis a la persona que tiene un salario formal, el que trabaja en un banco, el que trabaja en el gobierno, no lo ha afectado, sigue recibiendo su salario. Pero el informal, el independiente, la persona que vende en las esquinas, la persona que maneja un taxi, la persona que es plomero, que es pintor, que es cocinero, que es mesero, lo ha afectado mucho. Entonces, hay desigualdad en los impactos de las crisis. Y por eso el Gini sube durante las crisis. Subió en el 99 y seguramente subirá esta vez también. Desafortunadamente, las crisis tienen ese efecto, digamos que es un efecto muy regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que va en contra de las personas, es desproporcionadamente mayor para las personas de menores ingresos. Sin embargo, aumenta también la cantidad de dinero de las personas más ricas. Entonces sería... No necesariamente, o sea, no necesariamente. La desigualdad puede aumentar simplemente porque el efecto negativo es mayor en las personas de la base de la pirámide. O sea, si el ingreso le cae a todo el mundo, pero le cae más a las personas de bajos ingresos, aumenta la desigualdad. Listo, muchísimas gracias.
Listo, seguimos. ¿Cómo ha evolucionado esto de la participación de los diferentes grupos socioeconómicos en la población? Ustedes han oído hablar que Colombia era un país pobre. La pobreza era, el grupo de colombianos en condición de pobreza era el predominante, el mayoritario, hace 20 años. Hoy, el grupo predominante, ya lo vimos, es la población vulnerable. Pero también tenemos otra característica positiva. La clase media es ya mayor que la población en pobreza, marginalmente mayor, por lo menos hasta el 2019. Probablemente este año la pobreza puede subir otra vez y ganarle el pulso en tamaño a la clase media, pero digamos que la tendencia histórica es que Colombia se está volviendo un país de clase media. Esto es muy positivo, sumamente positivo, y es algo que hay que destacar de los últimos 20 años en Colombia. Sigamos. Otra cosa muy positiva, este es un país que hace 20 años apenas un 30% de la población tenía aseguramiento en salud. ¿Qué quiere decir aseguramiento? Que tenía un seguro, que si se enfermaba, no tenía que sacar plata de su propio bolsillo para que lo atendieran. Solo el 30% de la población podía decir que tenía ese seguro. Hoy el 100%, bueno, no el 100%, pero sí el 95%, que es algo que se conoce como cobertura universal, tiene aseguramiento en salud. Cualquier colombiano llega a un hospital, lo atienden, está asegurado. No tiene que sacar plata de su propio bolsillo. Y eso ha hecho que haya mejorado la salud. Y hemos podido, por ejemplo, también atender mejor esta pandemia. Hay muchos países de América Latina donde esto no ocurre, donde no hay un aseguramiento universal. Aquí todo el mundo tiene un carnet, bien sea del régimen subsidiado, del régimen contributivo, de una EPS. Y eso le da acceso a la salud. Eso ha hecho que haya mejorado la salud. Ha disminuido la mortalidad materna, ha disminuido la mortalidad infantil. En fin, esto lo pueden ver ustedes en la presentación. Sigamos. Somos un país que, después de muchos años en los que la prioridad en materia presupuestal era la defensa y la seguridad, el presupuesto para el Ministerio de Defensa, hoy la prioridad presupuestal es la inversión en educación. Esto es importantísimo. Esto es un país normal. Un país normal tiene que preparar el capital humano, tiene que formar el capital humano. Pero nosotros no fuimos un país normal por muchos años, porque teníamos que gastar más en equipamiento militar, en aumentar el pie de fuerza de la policía, de las Fuerzas Armadas. Entonces, le metíamos más a la defensa que a la educación. Esto es totalmente contradictorio en un país de niños y de jóvenes, precisamente como acabamos de ver en las pirámides. Entonces, afortunadamente, eso cambió a partir del año 2014. En el 2014, pues estuvimos prácticamente empatados educación y defensa, pero ya desde el 2015 en adelante la educación le fue ganando el pulso y cada vez le está cogiendo más delantera la educación a la defensa. Ahora acaba de salir el presupuesto para el 2020 y esto, perdón, para el 2021 y esto se refuerza en el presupuesto del 2021. Sigamos. Esto ha hecho que mejoremos nuestros niveles educativos, la calidad de la educación. La calidad de la educación se mide a través de pruebas estandarizadas. Hay una prueba internacional que se hace por cuenta de la OCDE, se hace cada 3 años, la última fue en el 2019, se hace a los estudiantes de 15 años, independientemente de en qué año, en qué curso van, se toman estudiantes de 15 años en todos los países del mundo y se hace una prueba de lectura, una de matemáticas y otra de ciencias. Nuestros puntajes han ido mejorando, pero están todavía muy por debajo del promedio de la OCDE. Y estamos lejísimos de los punteros en la OCDE, que son Singapur, en estas pruebas son Singapur y Corea del Sur. Sigamos. Doctor Cárdenas, yo tengo una pregunta. Sí. Las pruebas PISA no son equitativas al ICFES, es decir, no, el puntaje de ICFES son parecidas, son parecidas a las pruebas saber, pero son distintas. Es una prueba que se hace por parte de la OCDE. La OCDE, como ustedes saben, la vamos a mencionar aquí todo el tiempo, es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que está basada en París, tiene 38 miembros, Colombia fue el país 37, ahora acaba de entrar Costa Rica como país 38. Entrar a esa organización fue dificilísimo, tuvimos que hacer muchas cosas, pasar muchas pruebas, mostrar que éramos un país que hacía bien las cosas y que estábamos dispuestos a entrar a la mejor universidad para seguir aprendiendo. La mejor universidad del mundo para un país, en un sentido figurado, es la OCDE, porque allá se comparten las mejores pruebas. Entonces allá Colombia va a poder aprender, oiga, ¿cómo es que le enseñan a los niños en Corea del Sur, en Singapur, en Japón,
para que tengan tan buenas pruebas en los exámenes PISA. Y qué estamos haciendo mal nosotros. Eso lo vamos a poder aprender ahora estando en la OCDE. Vale, muchas gracias. La mayor inversión en educación se ha traducido un poco en mejor calidad, pero sobre todo nos ha permitido aumentar la cobertura de la educación superior. La educación superior también se conoce como educación terciaria, que es la educación que están haciendo ustedes ahora, la universitaria, pero también hay que incluir la técnica y tecnológica, formación como la del SENA o los tecnólogos que se especializan, por ejemplo, en producción de alimentos, en metalmecánica, soldadura. Todo eso hace parte de la formación superior. El grueso es la educación universitaria. Hoy, ustedes están empezando la universidad, muchos de ustedes están empezando hoy la universidad. De cada 100 jóvenes que tiene la edad de ustedes y que acaba de terminar la educación media, en Colombia, estos son los datos del 2017, hoy 55, 56 están en la universidad o en la educación terciaria o superior. Son todavía muy pocos, la mitad. Chile tiene 70, un país como Estados Unidos tiene por ahí 85. Colombia todavía, la mitad de los que se graduaron en los colegios no entraron a la educación superior. Pero bueno, es un gran avance versus hace 20 años. Hace 20 años estábamos hablando de que apenas 2 de cada 10. Esto es aterrador. Quiere decir que la gran mayoría de los jóvenes en Colombia se quedaban sin educación terciaria. Entonces es un avance. Tenemos que seguir avanzando, pero digamos, el logro es importante. La gráfica de la derecha muestra los estratos. Ustedes van a hablar del estrato 1, 2, 3, 5, 6. El estrato 1 es el de menores ingresos, el estrato 6 es el de mayores ingresos. Son viviendas, realmente los estratos son una clasificación en función de la ubicación de la vivienda, son barrios. Entonces, un joven en el estrato 1, en el año 2013, o sea, no hace mucho tiempo, entre un joven en el estrato 1, con un excelente puntaje en las pruebas saber, en el 10% de los mejores puntajes del país, un joven en el estrato 1 solo tenía una probabilidad del 43% de hacer educación terciaria o superior, lo cual es una tragedia, porque estamos hablando de jóvenes muy talentosos, el 10% de los mejores ICFES del país. Pero si estaba en el estrato 1 no tenía acceso a la universidad. Ahí fue donde lanzamos el programa Ser Pilo Paga. Y fíjense ustedes que ahora, entre los 10% mejores de las pruebas saberes del país, ya no hay diferencia si es estrato 1 o si es estrato 6. El 60% de las personas con esos puntajes entra a la educación superior. Incluso un poco más en el estrato 1 que en el estrato 6. Ese es uno de los grandes efectos de Ser Pilo Paga, por lo menos a ese 10% de los mejores puntajes del saber, nivelar las probabilidades de acceso a la universidad. Obviamente falta mucho, porque si miramos toda la población, no solo el 10% de mejores pruebas saber, sino toda la población, todavía hay unas desigualdades tremendas en el acceso a la educación superior. Sigamos. Santiago Osorio tiene una pregunta. Santiago, adelante. Ministro Cárdenas, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? No, tranquilo, adelante. Con la información anterior que hablamos de aproximadamente el 50% de la cobertura, ¿qué pasa con los estudiantes que simplemente cursan unos semestres y deciden retirarse? ¿Lo vemos en la gráfica? ¿O? No, ahí vemos el que está. Digamos, la cobertura en la educación terciaria, superior o universitaria como porcentaje de la población en ese rango de edad. Entonces, cada año el Ministerio de Educación hace este cálculo. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en las universidades? Solo los que están en ese momento. Dividido por la población que está en el rango de edad, digamos, que debería estar en educación superior. El que se salió deja de contar, pongámoslo así. Ese es otro problema. Lo vamos a ver más adelante, la deserción. Ese es otro problema que, digamos, vamos a analizar en el curso. Gracias, ministro. Listos. Sigamos. Cambiamos de tercio. Adelante, adelante. Con relación a la última gráfica, uno
esperaría que ya que pues el gobierno descontinuó el programa de Ser Pilo Paga, eso que el nivel de estudiantes sobresalientes va a bajar. No, el gobierno lo reemplazó con otro programa que lo vamos a estudiar. Tiene un componente donde el subsidio no es tan grande, pero se busca aumentar un poco la cobertura. Entonces, las universidades han tenido que poner parte de los recursos. Antiguamente el programa lo financiaba completamente el gobierno. Es un cambio en el diseño del programa, pero no en la población objetivo. Listo, seguimos. Voy a seguir un poquito más rápido porque son las 9:09. Vamos a ir hasta las 9 para que ustedes se programen. Voy hasta las 9:25, ¿ok? A las 9:25 voy a parar. Inflación. Éramos un país que vivía en una inflación alta. O sea, aquí lo normal era que la inflación era el 20, el 25, incluso el 30% todos los años. Ustedes ya no viven en ese país. Ustedes viven en un país donde la inflación es del 3%. No se habla de la inflación. No se piensa en la inflación. Nadie la plantea como un tema. Ustedes seguramente los jóvenes no han tenido que experimentar fenómenos de alta inflación. Solamente los que hayan venido de otros países, que estén que hayan visto otros contextos. Por ejemplo, Venezuela es un país que está viviendo una hiperinflación. Pero Colombia hace mucho tiempo es un país, estos últimos 20 años, con inflaciones de un solo dígito. Y últimamente una inflación baja, del 3% al año. Dejó de ser un tema. Y cuando yo estudié economía, era el tema. O sea, clases enteras, cursos enteros para hablar de cómo hacer para bajar la inflación. Finalmente lo logramos hacer, aprendimos a hacerlo. Tenemos un modelo que nos permite bajar la inflación. Lo vamos a explicar en este curso. Seguimos, voy a saltarme esta. Sigamos. Bueno, algo que ha cambiado fuertemente en Colombia es la seguridad. Y vamos a ver que las instituciones, y particularmente la seguridad, es fundamental para una economía. Si no hay seguridad, la gente no invierte. Si no hay seguridad, la gente se va, emigra. Entonces, Colombia era un país con una tasa de homicidios muy alta, una de las más altas del mundo, y en los últimos 20 años la ha logrado bajar a más o menos 26, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa de homicidios, es uno de los indicadores de criminalidad. Es el promedio de América Latina, que sigue siendo muy alto. América Latina sigue siendo la región, el continente más inseguro, más violento del mundo. Las tasas, por ejemplo, la tasa de homicidios en Japón es 3 homicidios por 100.000 habitantes al año. 3. En Colombia es 25, el promedio de América Latina, pero es que venimos de 70, una diferencia grandísima. Y también las actividades ofensivas de grupos al margen de la ley, pues han caído. En este caso muestro el caso de las FARC. Seguimos. Vamos. Bueno, este era un país, este fue el curso que enseñamos a comienzos del semestre pasado. País avanzando, un país progresando, un país que va resolviendo sus problemas, un país que va mejorando. Entró en escena el COVID. En este curso tenemos que introducir el COVID en todos los temas. Usted no se puede pensar que estamos estudiando la economía colombiana y nos vamos a marginar del problema del COVID. Entonces, en cada capítulo vamos a hacer una alusión al COVID, a los efectos, vamos a hacer alusión a las políticas que se están adoptando, monetarias, fiscales, vamos a hacer alusión a los efectos del COVID sobre el comercio internacional, vamos a hacer alusión a los efectos del COVID sobre la pobreza, la desigualdad, etc. Entonces, hago en esta introducción la introducción al COVID. María, ¿tiene una pregunta? Adelante, María. Sí, hola, ¿me escuchan? Perdón. Adelante. Sí. Gracias. Es que me quedé con pues ahora que estamos introduciendo el COVID y con lo de la crisis de 1999, que uno pues cuando se ven las cifras y en las crisis, como que se suele ver una recuperación más acelerada, digamos, de lo que se ve cuando se ven esas mismas cifras en una, digamos, como lo que sería como una evolución normal. Digamos, si el país dentro de un cambio normal tiene un Gini de 6, un Gini de 6, como pues se ve una evolución mucho más lenta que la que se vio, digamos, en 1999 después de la crisis. Sí. O sea, y es que eso es algo que, digamos, como que es de lo poquito que me da esperanza con todos
efectos negativos del COVID en la economía, y es que en las crisis se suele ver una recuperación más rápida, pero no entiendo a qué se debe eso, o sea, ¿por qué se logra recuperar más fácil, más rápidamente el país de una misma cifra cuando cuando es por crisis y no por estado, digamos? Sí, buena pregunta. Mira, una crisis muy profunda puede dar un efecto rebote y digamos que la economía sale rápidamente. No sabemos exactamente esta crisis qué futuro va a tener, si va a tener ese efecto rebote. Aprovecho para mostrar esta diapositiva. Miren la gráfica de la izquierda. La gráfica de la izquierda tiene las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional para el 2020, para diferentes regiones del mundo. La TAM es América Latina. La TAM cayendo este año 9.4, pero se da lo que tú dices, un rebote muy fuerte, el año entrante creciendo 3.7% América Latina. O sea, como el que dice, salimos y salimos rápido. No sabemos, hay un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a alargar esto? ¿Va a aparecer la vacuna? ¿No va a aparecer? En fin, no llegaremos a la inmunidad de grupo, no sabemos. Hoy estamos trabajando bajo el supuesto de que salimos el año entrante, pero no tenemos ninguna certeza. En la crisis del 99 hubo un efecto rebote en algunas variables, pero no en todas. El desempleo se mantuvo alto casi 10 años. El desempleo se mantuvo de más de 2 dígitos, por encima del 10%, hasta el 2014. O sea, subió al 20% en 1999 y casi 15 años después logró bajar del 10%. Entonces, hay variables que se recuperan rápidamente, otras no tanto. Vamos a entender esta crisis, vamos a tratar de ver si va a haber efecto rebote o no, en empleo, en desigualdad, etc. Por ahora, hoy, quiero mostrarles lo que sabemos hasta el momento de esta crisis. Entonces, caída muy fuerte de la actividad económica este año. Colombia, en la gráfica de la derecha, cayendo 7.8% según la proyección del Fondo Monetario Internacional. El gobierno considera una caída de 5.5%. No sabemos realmente, no sabemos, pero la proyección, digamos, hay mucha gente que está suponiendo que este año la caída de la actividad económica, Producto Interno Bruto, está entre 7 y 8%. Seguimos. Entonces, ¿cómo ha sido la pandemia? La pandemia en Colombia es la línea roja. Número de casos por millón de habitantes. Número de casos diarios por millón de habitantes, la línea roja. Están en escala logarítmica. Cuando se grafica con escala logarítmica es mucho mejor porque nos ayuda a ver, digamos, qué tan rápidamente se duplica la variable. Entonces, pasar de 5 a 10, de 10 a 20, de 25 a 50, en fin, cómo se va duplicando. Está graficada en escala logarítmica. Entonces, fíjense, la línea roja, que es Colombia, una línea continua con una pendiente muy estable, impresionante. En otros países subió más rápido, pero bajó. En Colombia se ha mantenido esa pendiente. Lo mismo pasa, fíjense la comparación en la gráfica de la derecha con economías avanzadas. Seguimos rápidamente. Estos son las personas que han fallecido. Número de muertes por millón de habitantes diariamente. Una línea roja, la de Colombia, una tendencia, insisto, una pendiente que no ha mostrado todavía llegar a su techo, a su punto de quiebre. No hemos logrado aplanar la curva. Sigamos. Bueno, esto es lo más importante para entender la pandemia en un país como Colombia. ¿Por qué la pandemia se vuelve más difícil de manejar en un país como Colombia y por qué hace más estragos económicamente en un país como Colombia que en Estados Unidos? Por la informalidad. Entonces, la gráfica de la izquierda, cada puntico es un país. En el eje vertical es el porcentaje de los trabajadores que se ocupan en actividades informales. En Colombia es un poco más del 50% de la población, es algo así como el 60% de la población. Y en el eje horizontal está el ingreso per cápita de los países. Los países ricos, que son los países que están a la derecha, tienen poca informalidad. Los países pobres, que son los que están a la izquierda, tienen mucha informalidad. Cuando una sociedad es muy informal, quiere decir que la gente trabaja en actividades que no son de oficinas, que son más de contacto humano. El cocinero, el mesero, el obrero de la construcción, el vendedor ambulante, el
el peluquero, el manicurista, las personas que, o sea, esas son las actividades informales. Son actividades que son muy difíciles de realizar virtualmente, remotamente. La gráfica de la derecha es un estudio de Chicago que muestra que precisamente en los países desarrollados se pueden virtualizar, muchos trabajos se pueden hacer desde la casa, no así en los países en desarrollo, como Colombia. Entonces, mucha gente no genera ingresos y se tiene que quedar en la casa. Eso las obliga a salir de la casa, a buscar un ingreso, y eso hace que la pandemia tenga más posibilidades de reproducirse. Es exactamente lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Estas son las medidas de confinamiento y de atención a la salud que está haciendo la Universidad de Oxford. Rápidamente Colombia, antes del día que empezaran las muertes con el COVID, ya había tomado medidas de confinamiento muy rápidamente. La línea roja muestra que Colombia fue un país, digamos, que actuó con mucha diligencia y mucha oportunidad, y que también adoptó medidas económicas para apoyar a la población. O sea, en medidas estuvimos bien, rápido, pero, sigamos, la gente no se quedó en las casas. La gente no se quedó en las casas, y esto lo sabemos porque Google es una plataforma que nos permite saber dónde estamos, dónde están los celulares, por lo menos. Entonces, esta gráfica muestra qué porcentaje de la población se quedó en sus residencias tan pronto empezaron las medidas de confinamiento, y como ustedes ven, la línea roja empieza a caer. El número de personas que empezó a salir antes de que se levantaran las medidas de confinamiento, pues fue mayor. Entonces, sabemos que las medidas de confinamiento han sido menos exitosas en nuestros países. Esto es América Latina en general y Colombia en particular. Sigamos. Entonces la gente empezó a salir, que son las líneas azules, cuando la pandemia estaba apenas subiendo. Fíjense España. En España la gente se mantuvo, la línea azul, en confinamiento, y mucho tiempo después de que la pandemia estuviera ya cayendo, que es la línea roja. La pandemia cayó, pero la gente se mantuvo en sus casas en medidas de cuarentena. Sigamos. Colombia es un país muy diverso, muy heterogéneo. La desigualdad es la característica central. La pandemia ha sido particularmente fuerte en zonas más pobres, en zonas más cerca de las costas, y zonas con menor infraestructura de salud. Costa Caribe, Costa Pacífico. Es algo realmente notorio. No hay casos, hay muy pocos casos en algunas zonas del país. Por ejemplo, Centro Oriente, Boyacá, Santander. Son muchos menos casos. Esto muestra otra vez un tema de fondo, y es la desigualdad. Sigamos. Listo, ya vamos terminando, nos quedan 5 minutos. Desempleo. Aquí tenemos la tasa de desempleo hasta el mes de mayo, ya bajó un poco la de junio, pero quiero que miren la gráfica de la derecha. Yo les dije que éramos 22 millones de trabajadores en Colombia. La clase hace 6 meses, 22 millones de trabajadores. Hoy, en Colombia, somos 17 millones de trabajadores. O sea, hemos perdido, número redondo, 5 millones de empleos. Esa es la realidad del país hoy. 5 millones de personas menos trabajando. Sigamos. Entonces, ¿qué pasó con la pobreza? ¿Y qué pasó con la pobreza extrema? No sabemos, no hay encuestas todavía que nos permitan hacer este cálculo bien hecho. Hay una aproximación de Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo. ¿Se acuerdan que les dije que la pobreza estaba en el 27% de la población? Pues el cálculo de Jairo es que hoy en día la pobreza subió de 27 a 33% de la población. Pero hubiera subido mucho más si el gobierno no hubiera actuado. Si el gobierno no hubiera introducido unos programas de atención y de refuerzo de subsidios a los colombianos en condición de pobreza y de vulnerabilidad, la pobreza habría subido a 37,8%. O sea, gracias a la actuación del gobierno se logró contener un poco el aumento de la pobreza. Pero a pesar de eso, la pobreza está en 6 puntos porcentuales por encima de donde estaba en diciembre pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que retrocedimos más o menos a donde estábamos a mediados de la primera década de este siglo. Y la pobreza extrema, la línea de indigencia, el grupo de colombianos que no tiene suficiente para comer, o sea, que no le alcanza su ingreso para alimentarse, se habría duplicado del 7 al 14%, gracias al programa de ingreso solidario del gobierno, gracias al refuerzo de familias en acción, gracias a la devolución del IVA, etc. Se ha logrado evitar que este aumento de la pobreza extrema sea tan fuerte y sea un aumento más moderado, pero en todo caso un aumento preocupante, porque estamos también retrocediendo donde estábamos más o menos en el 2005.
Doctor Cárdenas, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. El tema de el pago de la prima por cuotas, en su opinión, ¿usted cree que eso haya ayudado realmente a los empleadores? O sea, solo como Sí, una medida ha a largo ayudado a retener, a evitar despidos, a evitar despidos. Ese es un elemento importante, pero digamos que ese grupo no está aquí, no está en la pobreza, no son los de la indigencia, no, ese grupo son asalariados que por definición ya tienen un salario mínimo, están en la clase media o normalmente en la clase media, pongámoslo así, o la clase alta, pero normalmente en la clase media. Son buenas políticas para evitar el desempleo, no necesariamente para evitar la pobreza. Para evitar la pobreza, la mejor política es transferencias monetarias, que es lo que ha hecho el gobierno. Transferencias monetarias. Está dando 160.000 pesos mensuales en un programa que se llama Ingreso Solidario, que se va a mantener hasta mediados del año entrante, en principio, que es el que le permite a un hogar con 160.000 pesos más sus ingresos alimentarse. Acuérdense que son hogares de 4 personas. O sea, estamos hablando de 40.000 pesos por persona. No es la salida completa al problema de la indigencia. ¿No? Seguimos. Gracias. Bueno, nosotros tenemos una regla fiscal, la vamos a explicar con mucho detalle. Fue necesario abandonar la regla fiscal en el 2000 y el 2021 para poder dar esos subsidios, en buena parte, y para poder atender unos gastos adicionales en la salud, los subsidios a los que ya mencionamos, y una caída brutal en los ingresos fiscales del gobierno, los impuestos. Ese es el otro elemento que explica por qué tuvo que aumentar tanto el déficit. Más déficit, más deuda pública, más problemas hacia adelante, pero por lo menos estamos tratando de evitar una mayor crisis en este momento. O sea, el mundo entero va a tener que pensar cómo va a pagar la deuda que va a quedar del COVID. Y va a ser una deuda gigantesca. Sigamos. Entonces, por eso, todo esto, no puede haber una clase más interesante, más importante para la coyuntura, el conocimiento de lo que está pasando en Colombia, las salidas al problema que tenemos en Colombia en este momento. Entonces, ustedes son una generación que tiene la dificultad de estar en las clases virtuales, pero tenemos que subsanar esas dificultades, porque es el momento más interesante que ha habido en la historia de Colombia, económica de Colombia en las últimas décadas para tratar de entender cómo funciona nuestro país y para tratar de participar en la discusión de qué vamos a hacer para salir de este problema. Entonces, la motivación no podría ser mayor. Vamos a hacer un curso que ojalá sea dinámico, que sea ágil y sobre todo que les permita a ustedes tener los elementos de juicio para la discusión. Aquí termina la clase de hoy. En los complementarios les hablarán un poco del enfoque que vamos a utilizar. Léanse el capítulo 1, hay muchos temas de la manera como nos gusta abordar los temas económicos a nosotros, los que vamos a enseñar este curso. Ya les dije que es una manera empírica y sobre todo con sustento, con cifras, sin mucha ideología. Y sobre todo queremos hacer un curso que les permita a ustedes ser autónomos en sus análisis. Por eso es tan importante el trabajo que tendrán que hacer. Mostrar que tienen la capacidad de interpretar y analizar las cifras económicas y entender los problemas económicos del momento. Nos va a dar mucho gusto dar esta clase. Ya quedan ustedes en contacto, cada uno con su profesor complementario, todos con Alejandra, la monitora. Esto lo explicaremos después o lo explican ustedes, un poco la metodología que usaremos en economía en este curso. Bueno, ha sido un gran gusto esta primera clase. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Tenemos 3 minuticos. Juan Nicolás, minutos. Nicolás. ¿La mano levantada? Nicolás. Sí, qué pena, Mauricio, una pregunta. Es decir, que a día de hoy sería inviable fiscalmente la propuesta por parte de la oposición de una renta básica universal por 3 meses, como para los sectores más vulnerables. Vamos a entrar con todo lujo de detalles en esa materia. Yo adelanto lo siguiente. Ustedes ya vieron la distribución de ingresos en Colombia. Ya vieron que la mitad de la población colombiana está en condición de pobreza extrema, de pobreza o de vulnerabilidad. O sea, tenemos un serio problema el 50% de ingresos más bajos de la población. Yo creo que cualquier posición política sensata debe decir, focalicemos todos los apoyos en materia de ingresos en ese grupo de la población. Renta básica universal que le llegue a toda la población, como el concepto universal implica, me parece que no tiene mucho sentido. Un ingreso básico
para el 50% más de menores ingresos de la población, sí me parece que tiene mucho sentido. ¿Y qué creo yo que va a pasar hacia adelante? No necesariamente ya, pero hacia adelante es que tenemos muchos programas, muchas bolsas para darle apoyo a la gente, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, ahora Ingreso Solidario, también está la devolución del IVA. Todo eso al final vamos a tener que volverlo en una sola bolsa que le dé un ingreso básico a las personas que están en condición de pobreza y algo a los que están en condición de vulnerabilidad, que tienen alto riesgo de volver a pobreza. Pero va a ser una sola transferencia para no tener tantas duplicidades de tantos programas al tiempo. Y Mauricio, disculpa, ¿qué tan viable es políticamente a futuro eso? Porque estamos acostumbrados aquí en Colombia que las medidas transitorias se vuelvan medidas permanentes. Es decir, eso no sería, o sea, mi pregunta es, ¿qué tan viable es que sea una medida transitoria y no se convierta en una medida como que pueda afectar luego las finanzas del Estado? En este tema es muy difícil que no sea permanente, porque la pobreza es muy estructural y hay muchas personas que con y sin COVID están en esa condición, entonces es necesario darles un apoyo para que, digamos que deberíamos estar todos de acuerdo en decir, erradiquemos la pobreza extrema. Ese es un gran propósito. Es un objetivo de la humanidad, es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, que vamos a ver más adelante. Entonces, todos tenemos que ponernos de acuerdo en erradicar la pobreza extrema y creo que la única forma de erradicar la pobreza extrema es con un subsidio, con una transferencia que sea permanente, incluso después del COVID. Bueno, ¿algún otro comentario de temas de procedimiento, de forma? Vamos a ver, esta plataforma está buena, pero a ratos no sé si nos gusta más Zoom, vamos a ver si nos pasamos a Zoom. En fin, por lo menos a una en la que yo pueda manejar la presentación. Y ya les estaremos comentando qué plataforma vamos a usar, pero bueno, creo que la de hoy nos funcionó relativamente bien. Insisto, es un gusto dar esta clase y va a ser un gusto estar con ustedes este semestre.